como dijimos, alzó la vista y vio. Y había 3 hombres sobre él. Nitzavim alaves que están sobre él. Y vio, otra vez aparece la palabra vio, y corrió al encuentro de ellos. Explicamos el otro día que él los vio de lejos, a las personas, y de repente estaban al lado de él. ¿Cómo puede ser? Tanto era la desesperación que tenía Abraham Avinu por tener visitantes que cuando los vio lejos ya los veía que estaban al lado de él. Eso así explicó Rav Neumann, su José del libro. Acá hay una cosa que nos asombra. Nosotros vemos, hay muchas cosas que nos asombran en estos versículos, pero vamos a centrarnos en algunas. Nosotros sabemos que Abraham Avinu estaba en el tercer día después del Brit Milá. Dicen nuestros sabios que es el día más peligroso, más doloroso. Tal vez para un chico de 8 días no sea ni peligroso ni doloroso, porque un chico enseguida cicatriza y es el momento que tiene más velocidad para cicatrizar una herida. Un chico a los 8 años, eso está comprobado científicamente, pero acá no hay científicos, acá hay Torah. Hashem nos creó y Hashem sabe cómo nos creó, y por eso Hashem decidió que el 8.º día es el día para hacer el Brit Milá. Pero, de todos modos, los científicos verificaron que es el día más propicio y que antes del 8.º día la sangre no coagula como coagula a partir del 8.º día. Pero al margen de todo eso, una persona de 100 años, el tercer día es el día peligroso, es un día muy crítico para el Brit Milá, más que se lo hizo él solo, no hubo Moel, no hubo nadie que sepa de la cosa, sino Abraham se lo hizo él solito. Y ese día, acá dice que cuando la enfermedad está en su punto más crítico, ¿cómo puede ser que Abraham Avinu pueda correr al encuentro de los visitantes? No le alcanzaba con caminar hacia ellos tal vez. Y otra cosa más, que vemos que repite la palabra y los vio. Los vio como 2 veces. ¿Por qué? Porque al principio está escrito que Abraham vio a esas 3 personas que, como dijimos, bueno, estaban sobre él. Si estaban al lado de él, entonces ¿para qué tiene que correr hacia ellos? Y si no estaban al lado de él, porque decimos que, bueno, que Abraham quería tanto a los visitantes que de repente a él le pareció que estaban al lado y en realidad estaban lejos. Entonces, ¿por qué vuelve a decir otra vez que los vio? Los vio y corrió a su encuentro. Nosotros ya vimos que los vio, ya sabemos que los vio, antes los vio. Bien, vamos a tratar de contestar esta pregunta con un relato. Un relato muy interesante. Nos cuenta sobre un sabio muy querido, llamado Rabbi Yoshua. Él tuvo el mérito de formar una familia, casarse con la hija de una persona muy pudiente, Baruch Hashem, que era uno de los millonarios más grandes de la ciudad de Vilna, en Europa. Y este hombre, el suegro, le garantizó a esta pareja joven mantenerla durante muchos años, durante un tiempo largo. ¿Para qué? Para que él pueda dedicarse al estudio a full, que pueda estudiar 24 horas al día sin tener preocupación por el sustento, y esto le va a permitir elevarse en Torah muchísimo. Baruch Hashem, a veces hay personas que tienen mérito de conseguir una cosa así. Pero, ¿qué pasó? Pasaron algunos años del casamiento y pasó una tragedia, lo aleno, una tragedia, algo muy terrible. El suegro se enfermó y dejó el mundo
en forma repentina y con mucho dolor en el corazón, Rabbi Yoshua tuvo que cubrir el lugar de su suegro, y ocuparse de sus negocios. Y ahora, bueno, él no trató de no confundirse, trató de no meterse de lleno en los negocios, de no cambiar lo importante por lo secundario. O sea, tenía que ocuparse del negocio, pero decidió no dejar la Torah, no cambiar lo principal por lo secundario, como dijimos, y tampoco cambiar un mundo por otro. Todo momento que él tenía libre, tenía su Gemara al lado y se ponía a estudiar para aprovechar cada segundo. La Gemara no se salía de al lado suyo ni por un instante. Y así fue que fue conduciendo el negocio de la mejor manera posible. En un momento tuvo que viajar a un viaje largo, tuvo que hacer, es aquí a Polín, porque Vilna está en Rusia, si no me equivoco, y tuvo que viajar a Polonia para hacer conexiones con distintos comerciantes del país para poder seguir haciendo funcionar su negocio. En ese viaje se le presentó a Rabbi Yoshua, o sea, se percató de que iba a pasar por la ciudad de Mesrich. La ciudad de Mesrich, ahí él tuvo el deseo de conocer a un sabio muy famoso en esa época, el Magid Mesrich, y él quería conocerlo. Por eso, cuando pasó por la ciudad, buscó cómo entrar a verlo. Consiguió entrar al lugar donde él estaba. El rabino le extendió la mano para saludarlo, lo miró un poquito y después le dijo así. Vamos a escuchar bien lo que le dijo el rabino. Le dijo: tienes que saber, hijo mío, que todos los médicos y todos los medicamentos que ellos dan a los enfermos no hacen absolutamente nada. Vamos a escuchar hasta el final, nadie salte, por favor. Tú sabes cómo se curan los enfermos. Son los mismos médicos los que los curan. Cada médico está acompañado por ángeles del cielo. A cada médico lo acompañan ángeles. ¿Hay algún médico por aquí? ¿Alguien está despierto? ¿Hay algún médico entre ustedes? ¿Algún doctor? Ajá, bueno. Tienen que saber que cada doctor tiene ángeles del cielo que lo están rodeando. Son ángeles curadores, ángeles de curación. Y estos ángeles son los que curan a los enfermos. Así dijo el Magid Mesrich. Y todos los medicamentos no hacen absolutamente nada. Están para que la gente no mire mal al doctor. Bueno, y hay una regla en la medicina, que cuanto más grande es el doctor, más importante, más sabio es el doctor, más grandes son los ángeles. Son ángeles, los ángeles que lo acompañan son ángeles con más poder. Y el doctor más grande del mundo, este está acompañado por el ángel Rafael. En todo su honor, el ángel Rafael, él mismo, es el que acompaña al médico más grande del mundo. Y él cura al enfermo, lo cura cuando se encuentra con él.
Así terminó de decir el Magid Mesrich y lo despidió, que tenga buen viaje a este hombre, a Rabbi Yoshua, sin agregar una palabra más. Rabbi Yoshua salió del cuarto del Magid Mesrich y no entendía nada. No. ¿De qué le está hablando? ¿De qué le estuvo hablando? ¿Para qué le habló de todas estas cosas? No entendía absolutamente nada. ¿Qué quiere de mi vida? ¿Qué quiere enseñarme? Seguramente quiere enseñarme algo, pero no sé qué. ¿Acaso yo soy doctor? No, yo no soy doctor. Entonces, ¿de qué me está hablando? ¿Soy hijo de un doctor? Tampoco. ¿Qué tengo yo que ver con los doctores? ¿Qué tengo que ver con las medicinas? Así se preguntó y siguió viaje. Siguió viaje recordando las palabras, pero sin saber qué le quería enseñar. Bueno, tampoco se animó a preguntarle, porque cuando había en otras épocas había un respeto muy especial por los rabinos, y más rabinos como este, un gran rabino, el Magid Mesrich, uno de los grandes de la generación. ¿Y quién se atrevía a preguntarle algo? ¿Por qué le dijo esas cosas? Él no se atrevió. Bueno, y no entendía, sabía que acá había una intención oculta, pero no podía saber qué. Bien. Hizo su viaje, hizo sus contactos, todos sus negocios marchaban en forma perfecta, su estudio también. Pasaron 3 meses desde ese día y Rabbi Yoshua, que bueno, ya estaba de vuelta en su ciudad, en Vilna, después de que Baruch Hashem, las conexiones que hizo fueron maravillosas y los negocios marchaban en forma brillante, cayó enfermo en forma súbita. Los mejores doctores que había en Vilna no consiguieron saber qué pasaba, qué enfermedad tenía. No sabían qué virus tenía, no sabían absolutamente nada y no estaba en sus manos poder ayudarlos, no sabían qué hacer. De pronto se enteraron que el emperador iba a llegar a la ciudad de Vilna y llegaba con toda su corte, con todo su acompañamiento para una visita oficial a la ciudad de Vilna. Y con él venía en forma natural. Venía también su doctor personal, el doctor personal del emperador. Este doctor era el doctor más grande que existía en todo el mundo, tal vez. O sea, en toda Rusia, pero tal vez también en todo el mundo. Y no porque sí había conseguido ese cargo, por supuesto, ser el doctor del emperador era un cargo muy importante. Y de los pensamientos a los hechos, cuando entró toda la corte del emperador a la ciudad de Vilna, con orquestas y con, como dicen, con bombos y platillos, toda la gente va a recibirlo. Pero los dirigentes de la congregación corrieron al lado de la carreta, de la carroza del emperador, y suplicaron delante de él que, por cuanto que él vino con el doctor, con su doctor personal, por favor que este doctor pueda ir a la casa de Rabbi Yoshua, uno de los habitantes de la ciudad, que estaba en su cama, sus médicos no sabían qué hacer, nadie sabía, y estaba camino a la muerte. Era una cosa terrible. Nadie sabía cómo ayudarlo en nada.
Tantas eran las súplicas de los Yudim que estaban ahí, que eran personas honorables de la ciudad, que el emperador no pudo negarse, no pudo permanecer indiferente. ¿Y qué hizo? Le permitió al doctor, a su doctor personal, que también era yudí, era judío, le permitió que vaya con los dirigentes de la congregación y a pesar de que era el doctor del reino, el doctor se llamaba Aarón Gardia. Y él decía que alcanzaba solamente con echarle un vistazo al enfermo para determinar cuál era la enfermedad. Así tanta altanería tenía este doctor para entender qué había que hacer con él. Y en efecto, llegó, se presentó ante el enfermo y el doctor enseguida dijo: ¿acaso yo revivo a los muertos? ¿Para qué me llamaron? Este hombre está agonizando y en unos minutos ya deja este mundo. Así, directamente, dijo el doctor. No hay nada que hacer. El doctor se enojó y enseguida volvió sobre sus pasos y se disponía a abandonar la casa. Dijo: ¿para qué me trajeron? ¿Para ver a una persona que se muere? ¿Para que yo vea cómo se muere? ¿Para eso me trajeron aquí? Pero, veamos qué maravilla. Antes de que el doctor alcanzara a salir de la casa y llegar hasta la puerta, él se dio vuelta y observó otra vez al enfermo. Y de pronto dijo que hubo un cambio. Acá hubo un cambio, en este segundo hubo un cambio en el estado del enfermo. Hace un minuto dije que este hombre estaba agonizando, listo para llevárselo, y ahora veo que hay un cambio. Se acercó, volvió el médico, se acercó a la cama del enfermo de Rabbi Yoshua y le tomó el pulso. Y después que dijo: en efecto, hay un cambio, se mejoró. No entiendo nada, pero se mejoró. El cambio es un cambio para bien y es un cambio que está a la vista. Ahora, ¿qué hizo? Se apuró a hacer una receta médica para que vayan a la farmacia y compren el medicamento para seguir el tratamiento. Y mandó a una persona para que vaya, una persona de la familia, para que vaya a comprar rápido al enfermo para seguir tratando al enfermo. Pero a este enviado, lo mandó a buscar el medicamento y ahora ve que se mejoró más. ¿Cómo es posible? Se mejoró más y ahora se ve un cambio muy rápido, para bien. Entonces dijo el doctor: no, el medicamento que mandé a buscar, pero el enviado ya salió corriendo. El medicamento que mandé a buscar ya no es necesario. Yo le voy a dar otro medicamento. Así él pensó. Hizo una nueva receta y le dijo a otra persona, le dijo: por favor, alcanza al que mandé primero, dile que no compre nada y compra lo que yo te estoy ordenando ahora. Bien, salió de la casa y otra vez lo mira al enfermo y dice: no puede ser. Ahora hay que parar a los dos enviados. ¿Por qué? El enfermo está mejor. Bueno, la cuestión es que vinieron varios enviados. Los enviados fueron y volvieron todos con medicamentos. Y los medicamentos, ¿qué hizo? A ver, los tiró a tierra todos los tiró. Fueron tantos, cada vez que mandaba uno estaba mejor, hasta que, ¿cómo termina la historia? Porque no vamos a seguir dando vueltas con la historia hasta el final. Volvieron los enviados con los medicamentos que pidió el doctor y
el enviado, el doctor, los tiró a tierra, los vació y dijo: yo no tengo nada que hacer aquí, dijo el doctor. El enfermo se curó completamente y yo no hice absolutamente nada, dice el doctor. Reconoce él que no hizo absolutamente nada. Esto fue un milagro revelado. Así dijo el doctor y se disponía a irse, pero en ese momento Rabbi Yoshua, que le pidió al doctor que espere un momento, se levantó como cualquier persona sana, se levantó de la cama y le dijo: espera un momento, y empezó a contarle lo que le dijo el Magid Memesrich. Dice: unos meses atrás, y yo quiero que usted entienda, le dice, usted es el mejor doctor que hay en el mundo. ¿Qué quiere decir? Usted llegó con el ángel Rafael, con el malaj Rafael. Con él llegó usted. Y él fue el que me curó la enfermedad, el ángel. Pero el ángel lo acompaña a usted, porque usted es el mejor doctor que hay en el mundo. Por eso usted no tuvo que hacer nada. Por eso en el momento que usted llegó, yo empecé a curarme. ¿Cómo empecé a curarme? El ángel empezó a curarme. Y usted se extraña de todo lo que pasó, pero así fue. Podemos decir que después de que este doctor escuchó todo el relato de Rabbi Yoshua, el doctor empezó a temblar. Empezó a temblar. ¿Por qué? Porque él, en su niñez, creció en una casa donde los padres cuidaban la Torá y los preceptos. Pero, con el tiempo, se apartó del camino y se olvidó completamente de lo que era el judaísmo. Un tiempo después de que el doctor se fue de ahí de esta casa, dejó su cargo como doctor del emperador y se apuró fue a la ciudad de Mesrich. Fue a hablar con el Magid Mesrich y por supuesto que el Magid Mesrich lo recibió con todos los honores y se puso a estudiar. Le dijo el Magid Mesrich: hace mucho tiempo que yo te estoy esperando. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un esquema entre los dos. Así le dijo el Magid Mesrich, que estaba muy viejito. Le dijo: tú vas a curar mi cuerpo enfermo y yo voy a curar tu alma. Y cuentan que el doctor no tuvo que hacer nada para curar al Magid Mesrich, porque venía acompañado con el ángel Rafael. Pero este hombre, Baruch Hashem, se acercó al camino de la Torá y fue uno de los grandes alumnos del Magid Mesrich. De todas formas, sí. Bueno, ahora ya escuchó lo que pasó. Supongo que escuchó lo que pasó. Bueno, pero no puedo repetir todo para toda la gente. Solamente decirle que tiene ángeles alrededor. Tiene ángeles alrededor. El doctor tiene ángeles a su alrededor que curan a los pacientes. Baruch Hashem. Y dicen que el mejor médico del mundo tiene al ángel Rafael que lo acompaña, pero también dicen, es muy peligroso ser el mejor médico del mundo, porque dicen Toba Rofin la Geinom. Dicen que el mejor de los doctores va al infierno. Así que mejor no entrar en problemas. ¿Sí? Son dos cosas que dice la Gemara. Bueno, de todas formas, nosotros vamos a ver lo que estudiamos. Que queremos saber cómo cura el ángel Rafael.
¿Cómo es que cura el ángel Rafael? Justamente el ángel Rafael cura porque está al lado del mejor doctor. Y cuando el mejor doctor se acerca a un paciente, el ángel Rafael lo cura. Pero por supuesto que los tres visitantes que vinieron a visitar a Abraham Avinu no eran doctores, ninguno de ellos era doctor. No, no estaba acá ni el doctor, ni un doctor, ni el mejor doctor del mundo, ni el peor, ni ninguno. Vinieron los ángeles directamente, vinieron a visitar a Abraham. Y una persona que está al lado del mejor doctor del mundo, tiene al ángel Rafael al lado, y este es el que cura no hace falta que el doctor haga absolutamente nada, el ángel lo cura por su cuenta, como pasó aquí. Ahora vamos a ver, dijimos que teníamos dos preguntas. ¿Por qué aparecía dos veces la palabra que Abraham vio? ¿Y cómo es que Abraham pudo correr al encuentro de los visitantes? Nosotros sabemos que uno de los ángeles que vinieron a ver a Abraham era justamente, o sea, estaban disfrazados como personas, más propiamente podemos decir que estaban disfrazados como árabes, ismaelín, pero uno de ellos era el ángel Rafael, que lo envió a Hashem. ¿Para qué? Justamente para curar la enfermedad de Abraham. No enfermedad, sino para curarlo de los efectos del Brit Milá. Y justamente para curarlo a Abraham, el ángel necesitaba estar, no necesitaba hacer nada, tenía solamente que estar al lado de él. Por eso, inmediatamente cuando Abraham ve al ángel Rafael, ahí empieza a curarse. Ahí empieza a curarse. Y ahora tiene la posibilidad cuando ve por segunda vez, ahora tiene la posibilidad de correr, porque ahora ya está curado. Entonces tiene la posibilidad de correr para encontrar a los visitantes. Por eso la Torá vuelve a decir otra vez, y vio. La primera vez lo vio al ángel, el ángel lo curó, y ahora lo vio y pudo correr hacia él. Y del relato aprendemos esto y aprendemos cómo fue que Abraham Avinu pudo correr. Esto aparece en el libro Leda Medja. Esto salió publicado esta semana en un folleto en hebreo y Baruch Hashem que lo encontramos y lo pudimos traducir. Ahora nos vamos a otro folleto que sale todas las semanas, que lo uso casi todas las semanas con ustedes. Es el Likrat Shabbat Malketá de Dirshu. Y acá aparece algo muy interesante que trae el Rab, el Honon Hadash Shlita, y habla sobre los favores que hacía su papá, Rabbi Moshe Hadash, que seguramente debe ser pariente de Rabbi Meir Hadash, que es uno que conocemos de hace muchos años. Cuenta acá el Rab el Honon Hadash, cuenta sobre su padre. Cuenta que muchas veces el padre conversaba con sus alumnos sobre los temas que son los temas más críticos que nosotros tenemos, que son Ben Adam la Javero. Nosotros sabemos que hay preceptos que son Ben Adam la Makom y Ben Adam la Javero. ¿Qué significa? Hay preceptos que tenemos con Hashem. Por ejemplo, yo estoy en mi casa solito y puedo cumplir Shabbat o puedo profanar el Shabbat, lo aleno. Si yo cumplo Shabbat en mi casa solito, entonces los preceptos que estoy cumpliendo son preceptos con Hashem. Nadie me está viendo, nadie sabe si yo cumplo o no cumplo, solamente Hashem lo sabe. Entonces esto es un precepto con Hashem. Cada vez que yo digo una bendición, cada vez que yo digo el Birkat Hamazon con mucha intención en mi casa, solito, es un regalo para Hashem y es un precepto Ben Adam la Makom, entre Hashem, entre la persona y su creador. Y tenemos los preceptos que son Ben Adam la Javero. Son los preceptos que son entre una persona y su compañero, compañera, compañeros.
todas las cosas que tienen que ver con nuestros semejantes, todas las cosas que pueden hacer reír o llorar a nuestros semejantes, no alenu, que no los hagamos llorar nunca. Todas estas cosas son preceptos y son preceptos muy, muy complicados. Nuestros sabios dicen que esto se llama jugar con fuego, pero lamentablemente todo el día estamos jugando con fuego porque todo el día nos relacionamos con las personas, salvo que nos vayamos al desierto, sin teléfono, sin nada, y en el desierto estemos solos ahí vamos a estar solamente con Hashem, pero nos vamos a perder de cumplir muchos preceptos con nuestros semejantes. Y hay muchos preceptos que, por supuesto, nosotros tenemos que hacer el bien a nuestros semejantes, buscar hacer el bien en forma continua y cuidarnos de no hacer el mal a nadie. Cuenta acá el hijo sobre su padre, que él hablaba mucho con sus alumnos sobre los temas que tienen que ver en las relaciones con sus compañeros. Y él les pedía que se ocupen y que se esfuercen por las necesidades de sus compañeros, por las necesidades de sus semejantes. Y decía que mucho más que, כי יותר ממה שמעשה החסד תורמים למקבלים, תורמים הם את העושים. Él les decía algo como lo que escuchamos muchas veces, que mucho más de lo que el rico, de lo que el dueño de casa hace por el pobre, cuando el pobre viene a pedir una caridad, mucho más de lo que el dueño de casa hace por el pobre hace por el dueño de casa. Y acá dice algo similar. Él le decía que más de lo que hace la persona que hace el favor, brinda al que lo recibe, mucho más el que lo recibe hace por el que da. Porque le da el mérito de poder de dar, el mérito de dar. El mérito de dar es un premio muy grande. Y entonces, por supuesto que si yo me fijo en la necesidad de mis semejantes, veo que una persona necesita algo, y es un precepto muy grande dar a la persona que necesita. Pero, dicen nuestros sabios, que la persona que necesita está haciendo mucho más por la persona que da, porque le está dando la posibilidad de hacer algo que Hashem quiere que haga. Y él le está dando la posibilidad. Entonces, él siempre volvía y recordaba a los alumnos que les recordaba sobre su conexión con el Saba, así lo llamaban, al Mashgiach, vamos a decir, al director espiritual de la yeshiva. Vamos a decir, el Mashgiach, cuando muchas veces hablamos del Mashgiach. El Mashgiach no es el Rosh Yeshiva, no es el cabeza de la yeshiva, el director de la yeshiva. El Mashgiach es el que tiene el contacto directo con los alumnos, el que habla con los alumnos, el que los trata a los alumnos como si fuera su padre, el que les pregunta qué necesitan, el que trata de ser un poco de cómplice con ellos para que los alumnos se sientan en confianza y puedan decirle los problemas que tienen. Entonces, él habla sobre su contacto con el Saba a Mashgiach, así lo llamaba, el abuelo Mashgiach, que le decía que no hace falta buscar hacer favor fuera de la yeshiva. Así le decía a los alumnos de la yeshiva. ¿Por qué? Porque dentro de la yeshiva, en cada instante, dentro de las paredes de la yeshiva, tienen la posibilidad de hacer acciones de favor. Siempre hay un chico que necesita algo y siempre hay que buscar. Y el papá contaba que en los años en que él estudió, en los años que el padre estudió, en la Yeshivat Hebrón, una yeshiva muy famosa que hubo hace tiempo atrás, cuando yo creo que el Saba a Mashgiach es el Rav Meir Hadash, creo que es el abuelo del Rav Moshe Hadash, que es el papá de este Rav que está hablando. Porque Rav Meir Hadash, yo recuerdo que también él estudió en Yeshivat Hebrón. Entonces cuenta aquí el papá,
cuenta que cuando estudiaba en la Yeshivat Hebrón, vamos a terminar mareados con el hijo, el padre y el abuelo, pero no importa. Cuenta acá que Kasher Kvar Nimna Im Abajurim Amebugarim Masar Lain Saba Mishgiach Beed Meyuhad Beamar Laim. Cuenta aquí que cuando el padre ya se contaba entre los alumnos que ya eran grandes, el abuelo les dio a ellos un mensaje muy especial. Le dijo, ustedes tienen que saber cómo aprovechar los años que están en la yeshiva cuando ya crecieron. ¿Por qué? Ustedes tienen ahora la posibilidad de dar a los chicos más jóvenes que ellos tienen cosas que le faltan. ¿Por qué? Porque toda persona joven, todo chico joven que llega a la yeshiva necesita consejos de los que ya llevan unos cuantos años aquí. Y ustedes tienen la posibilidad de dar esos consejos a los chicos más jóvenes. Esto, por supuesto, que en todos los ámbitos de la vida podemos transportarlo a todos los ámbitos. Siempre una persona que tiene un poquito más de experiencia puede volcar su experiencia y aportar y ayudar a los que llegan nuevitos, que están tiernitos, están sin saber por dónde ir, y un consejo a veces es una ayuda muy grande para cada uno. El Saba, el abuelo, les explicaba, si Saba lo llamaban en forma cariñosa, por supuesto. El Saba, él les decía que ellos no tienen que hacer esto, les explicaba cómo hacer esto en forma agradable y no hacerlo como si fuera una obligación o como sentir que para ellos, como que ellos eran importantes y que ahora, claro, como ellos tienen experiencia y ya llevan varios años en la yeshiva, ahora ellos son gente importante y los chicos recién entran y están muy tiernitos, entonces dándose importancia no, sino brindarse. Yo veo esto, tengo a mi hijo que recién entró a la yeshiva, el más chiquito, recién entra a la yeshiva ahora, está sin cumplido 14 años, y entonces él me dice, yo estoy en Shiur Aleph, estoy en la clase Aleph, estoy en la clase número 1, y cuando hay tefilá en la yeshiva, los que son oficiantes son solamente los de clase 3, que son los que están en el año mayor. Entonces los que están en Shur Gimel, ellos son los que pueden ser oficiantes, ellos son los que pueden subir a la Torá, ellos pueden hacer todo. Nosotros no podemos hacer nada, nosotros recién llegamos. Parece difícil, como que se les hace más difícil pero así es el sistema hoy en día. ¿Y qué se puede hacer? Acá el Saba, que era el rabino importante en la yeshiva, él le decía a los más grandes que tenían que hacerles sentir en forma agradable a los más chicos, recibirlos, hacerlos sentir calidez, no hacerlos sentir que son nuevitos y que ahora, bueno, no que ellos tienen que depender de los más grandes, sino que los más grandes están aconsejando a los más chicos para poder desenvolverse en forma correcta. Y eso es algo muy bueno. Y les decía así el Saba, sepan ustedes que esto tiene una finalidad muy importante, no solamente para los chicos, sino para ustedes también. ¿Por qué? Porque va a haber un agradecimiento muy grande. ¿De quién? De los rabinos de toda la yeshiva, de todos los rabinos de la yeshiva, cuando ustedes les faciliten a los jóvenes
que se desenvuelvan mucho mejor. Entonces ustedes van a recibir las gracias de todos, y no solamente de todos, sino también de Akadosh Baruj Hu, porque ustedes están facilitando, están ayudando a sus semejantes, y esto es lo que Hashem quiere. Hashem, yo recuerdo las palabras de Rabbi Haim Voloshin, que las escuché de Rabbi Shlomo Levinstein, que decía que nosotros vinimos al mundo para los demás, no para nosotros, para los demás. Cuando nosotros hacemos cosas para los demás se van a encargar de hacer cosas para mí también. O sea, todo va a ser automático. Y si no son los demás, va a ser Hashem. Hashem va a mandar quien se ocupe de mí. Pero si yo me ocupo de los demás, entonces yo estoy haciendo la voluntad de Hashem. Estoy asociándome a Hashem. Y yo necesito cosas, bueno, Hashem se va a ocupar. No hay problema. Cuenta acá sobre Rabbi Michal Yehuda Levkovich, cuando él era un jovencito, estudiante de la Yeshiva, Hebrón, que, no era jovencito, ya era uno de los estudiantes un poco más grandes, pero todavía estudiaba en la Yeshiva. Rabbi Michal Yehuda Levkovich falleció hace unos años, pasados los 90. Pero cuando estudiaba en la Yeshiva Hebrón, cuenta que los más pequeños a veces lo molestaban. Él sentía que lo molestaban con muchas preguntas, con muchos pedidos de ayuda. Y las preguntas eran sin pausa. Él pensó que todo esto detenía su estudio personal. Lo frenaba en su necesidad de estudiar. Por eso decidió en determinados momentos ir a estudiar a otra yeshiva, donde no lo conocían, nadie le iba a preguntar nada. Entonces ahí podía seguir adelantando en su propio estudio. Podía estudiar tranquilo, sin interrupciones. Cuando escuchó esto el Saba, les dije que el Saba era Rabbi Meir Hadash, el abuelo de este rab que está relatando acá la historia. Rabbi Meir Hadash, él escuchó esto, le dijo: tú tienes que permanecer en la yeshiva, tú no te puedes ir de la yeshiva. Y voy a decirte algo, que el hecho de que los chicos, los más jóvenes, te pregunten y a ti te parece que te molesta, todo eso no es así. Todo lo contrario, tú te vas a elevar mucho más cuando ayudes a los jóvenes. Tu elevación va a ser mucho mayor. Y esto es lo que suponía Rabbi Meir Hadash, el Saba, que la finalidad iba a ser mucho más grande en el estudio, inclusive, aunque pueda estudiar menos, iba a tener grandes avances en el estudio. Rabbi Michal Yehuda, él escuchó la voz del Saba, a pesar de que en la primera época él no sentía un avance en forma personal. Él sentía que realmente lo que pasaba, que los chicos le preguntaban, que esto interrumpía su estudio. Esto es lo que él pensaba. Y no veía ningún avance en su estudio en la yeshiva. Pero, con el tiempo, él vio que las palabras del Saba eran ciertas y que esto construyó su edificio espiritual. Y mi papá, él seguía hablándole a los alumnos mayores y le decía que su experiencia personal le mostraba que en los años en que él más avanzó fueron los años, mucho más que en los primeros años que él era un chico joven y que solamente estudiaba, pero cuando él ayudaba a los más jóvenes, fueron los años que más pudo aprovechar, y ahí tuvo un avance muy notable. Y también él
ayudaba él impulsaba, incentivaba a los alumnos mayores para regalarle a los más jóvenes una relación cálida y, y hacerles sentir que a ver, ¿qué dice aquí? O sea, una forma de acercarlos más al estudio del Talmud, en una forma más que no tengan miedo al estudio y que puedan acercarse de una forma mejor. Todo esto lo aprendieron, por supuesto, del abuelo, que el abuelo, cuando él conducía la Yeshivat Hebrón, siempre al principio del año, cuando él hablaba en la apertura de cada ciclo, o ciclo de verano, o ciclo de invierno, él le preguntaba a los mayores, le preguntaban si ellos ya habían elegido quién iba a ser el alumno pequeño al que iban a ayudar. Y les preguntaba a cada uno de los grandes si ya habían saludado a los que recién llegados. Todo esto ¿para qué? Cuentan también que Rav Steinman también estudió ahí y que, dice que también se escuchó estos fundamentos de Rav Steinman y así fueron los hechos. Acá nos trae los hechos. Cuenta que en uno de los años últimos llegó Rav Steinman a la Yeshiva Orjot Torah. Llegó el primer día cuando comenzaba la época de el nuevo ciclo. El ciclo viene a ser el ciclo de invierno, que comienza en Rosh Chodesh Elul. Y llegó ahí para dar una disertación en el día de la apertura. Venía de un viaje muy largo y estaba destruido, sí, literalmente destruido. Por eso llegó, se presentó delante de la gente y les dijo: no me siento bien y no puedo hablar para nada. De todas formas, vine a decirles a ustedes una sola cosa. A ver qué fue la cosa que les dijo. Después de hacer una respiración profunda, ¿qué es lo que tanto se esforzó para decirles una cosa? Tal vez un camino de arrepentimiento o algún consejo algún consejo secreto para elevarse en el estudio. Él les dijo así: ustedes llegaron hoy. Hoy llegó un grupo nuevo de jóvenes que comienza a estudiar hoy en la yeshiva. Los del Shur Aleph, los más chiquitos. Hace falta recibirlos a ellos con una sonrisa. Esto es lo que le dijo el Rab a los alumnos más grandes. También, cuenta acá sobre el padre, cómo se preocupaba por buscar las necesidades de sus semejantes. Y si alguien necesitaba algo, había que hacerlo, se sentía obligado a hacerlo. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí a Eretz Israel, hace más de 22 años, 22 y medio, casi 23 ya, no, falta medio año todavía, pero se me ocurrió llegar una semana antes de Pesaj, 10 días antes de Pesaj precisamente. Acá en Israel, la señora Ruth, que vive aquí hace muchos años, sabe que cuando pasa Purim, todas las cosas que tienen que ver con Hametz en el supermercado empiezan a desaparecer.
¿cierto? Y empiezan a poner productos de Pesaj. Pero los productos Hametz se van consumiendo, no reponen productos salvo lo más indispensable, salvo el pan, salvo el pan de cada día, pero productos normales que puede haber galletas o tortas o fideos o cualquier otro producto que tenga Hametz, eso no se repone más y cuando se termina, se termina. No se repone ya después de Purim, ya no se repone más. Entonces solamente hay productos que son aptos para Pesaj. A mí se me ocurre llegar 10 días antes de Pesaj y yo por supuesto no sabía nada de todo esto. Un amigo me lleva al supermercado para que vaya a comprar cosas, para tener algo en la casa y de repente no encuentro nada. Digo, ¿qué pasa acá? No hay nada acá, no puedo comprar nada. ¿Qué puedo comprar? Solamente pan y leche puedo comprar y otra cosa no puedo comprar. Y me dice, no, lo que pasa es que ya falta una semana para Pesaj, ¿y qué quieres comprar? Le digo, yo qué sé, yo quiero comprar algo para comer, quiero comprar fideos, quiero comprar algo, harina para hacer algo, hacer alguna cosa. Y no había absolutamente nada para comprar. Bueno, pero no importa, no es esa la cuestión. La cuestión, ¿por qué les cuento esto? Porque Baruch Hashem, que el mismo día que llego, estos amigos que nos reciben, nos llevan a ver una casa esa misma noche. O sea, nosotros teníamos tal vez la posibilidad de ir a un Mercasclitá, ir a un centro de absorción, algo por el estilo, pero nos habían recomendado no ir, nos habían recomendado alquilar una casa ya desde el primer día. Y entonces la primera noche la pasamos en una habitación que se alquilaba. Y esa misma noche fuimos a ver una casa que al otro día la pudimos alquilar. Y llegamos sin nada, pero a los 10 minutos que llegamos bajaron las vecinas, digo las vecinas porque eran las niñas de la familia. Arriba había una familia que por Ad Yosef tenía muchos hijos y bajaron las niñas mayores, bajaron con una fuente que no les puedo decir, que si digo que la fuente medía medio metro de largo, tal vez me quedo corto, tal vez era más larga, más de medio metro, todo cubierto de galletas, tortas, todo preparado casero y para nosotros. Tenemos la niña de 1 año y monedas, pero también estamos todos con hambre porque recién llegados y prácticamente sin nada que poder comprar para comer. Pero bueno, esto se llama buscar hacer el favor, buscar quién necesita algo, porque por supuesto yo no había pedido nada a nadie, pero ellos vinieron a darnos la bienvenida al edificio y tal vez sabiendo que no teníamos qué hacer, y llegaron justo para la ayuda. Cuenta acá que tanto el padre como el Saba, ellos eran así, de buscar quién necesitaba algo y enseguida la acción. Cuenta acá que en su última visita a los Estados Unidos, no sé si es el padre o el abuelo, se hospedó en la casa de una familia donde los chicos todavía no tenían bar mitzvah, los chicos. Y para poder, uno de los chicos ya se acercaba a la fecha de bar mitzvah, pero querían que el rab importante que había llegado de Israel, quería que esté presente en el bar mitzvah, entonces ellos decidieron adelantar la fecha del bar mitzvah. ¿Para qué? Para que el rab esté presente. El papá se brindó completamente para alegrar a la familia, para alegrar al chico que tomaba bar mitzvah de una forma increíble. Hizo que todos se saquen fotos con él, que toda la familia, no sé las cosas que hizo, bailar con el chico en la fiesta y montones de cosas. ¿Para qué? Para que no olviden nunca
la visita que tuvieron. Pero no lo hizo por sentirse él importante ni nada de eso, sino para que la gente que lo hospedaba vea que él se brindaba en forma completa para ellos. Y todo esto sin toda la ayuda que podía dar. La hacía siempre la hacía en forma inmediata, sin esperar un momento, no esperar. A veces uno dice, una persona pide ayuda y digo, bueno, mañana me voy a ocupar de ayudarlo. No, el Rab decía, no se puede esperar hasta mañana, no se puede esperar un minuto. Ahora mismo hay que ayudar. Cuando hay que ayudar hay que poner las manos a la obra enseguida. Cuenta que nunca consiguió entender la costumbre que tenemos nosotros, todos nosotros, de decir, bueno, después o mañana voy a ocuparme de llamar a una persona u otra. No, él tenía que hacerlo ahora. Y si una persona, por ejemplo, cuenta acá que ellos lo vieron en los hechos de todos los días. Una persona, por ejemplo, le pidió ayuda en lo que sea. Y cada vez que se le presentaba una cosa así, que había que llamar a alguien, ocuparse de alguna cosa y tal vez estaba ocupado, pero él buscaba la forma enseguida de ocuparse del precepto y si había una persona que necesitaba ayuda, él estaba obligado a hacerlo enseguida. ¿Qué significa enseguida? Quiere decir y hacer. Cuentan que varias veces se le presentó cosas similares donde de repente él decía sobre hacer tal cosa o que pensaba hacer tal cosa y nunca esperaba, enseguida lo hacía. Decir y hacer. Un segundito, déjeme terminar y ya le permito. Cuenta acá, los alumnos cuentan, ¿cómo? Bueno, déjeme terminarlo, que cuenta acá los alumnos, cuentan los alumnos, una vez, me parece que me perdí, pero, bueno, yo recuerdo, no sé dónde está ahora, pero que tenían que llamar a una persona y preguntó qué esperan para llamar, así directamente. Él dijo qué esperan para llamar. Quiero para terminar contarles algo que me causó una impresión tremenda. Hay varios relatos más, muchísimos más. Podemos estar horas aquí, pero no las vamos a estar porque todos nos tenemos que ir en un ratito. Pero así escuchó el Rab, escuchó del cuñado. El cuñado escuchó lo siguiente, que ¿qué es lo que dice aquí? A ver, ahora de repente no entiendo lo que dice. Yesh me'anshe olam she metolehim bo mare nefesh umale ta'anot ve'ilo acherim me'usharim. Cuenta acá que hay personas en el mundo, lamentablemente, que van por la vida siempre con amargura y siempre con quejas. Pero en cambio hay otros que están siempre felices y siempre satisfechos. ¿De qué es lo que genera esta diferencia entre ellos? Vamos a tratar de entenderlo porque tal vez sea un buen consejo para todos nosotros para que de ahora en adelante siempre estemos contentos y alegres y satisfechos. Cuenta que Bemojosh el Adam Measuk Arishon esto lo leí hace un rato y no entiendo por qué, no sé nada de lo que está escrito. Hace un rato lo leí. A ver, Bemojosh el Adam, en la cabeza de la persona hay un concepto fijo. Un concepto fijo en el pensamiento que dice, esto me corresponde, esto es mío,
me lo gané, trabajé. Es un concepto de renegar a Hashem. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir nunca, me lo gané, esto es mío, me forcé, porque esto es decir, cogí, beotzem yadí. Esto es con mi mano, esto lo hice con mi fuerza, y no reconocer que todo lo que nosotros tenemos viene de la mano de Hashem. Todo el esfuerzo que nosotros hacemos, como le dijimos muchas veces, el esfuerzo, la inteligencia, todo, esto es solamente un medio para que Hashem haga todo lo que nos tiene que dar. Hashem, Él ya asignó, nos tiene que dar las cosas, nosotros tenemos que hacer algo para que las cosas lleguen, no cruzarme de brazos. Yo no soy Rabbi Shimon Bar Yochai, que me meto en una cueva. ¿Por qué? Porque él tenía una fe 100% de que Hashem le va a mandar todo lo que él necesite sin hacer absolutamente nada. Pero nosotros no somos Rabbi Shimon Bar Yochai, ni el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, el Osor, tampoco somos. Entonces tenemos que hacer algo, cada uno de acuerdo a su fe y a su confianza en Hashem, una medida, tiene que hacer su esfuerzo y Hashem le va a mandar toda su bendición. Pero cada uno una medida diferente. Entonces, pero ¿qué pasa? Lamentablemente, muchas veces nosotros pensamos, cuando hacemos algo, pensamos que lo hicimos nosotros, que es nuestra fuerza, nuestra mano, nuestra inteligencia, nuestra picardía, y eso es, directamente dicen nuestros sabios, que eso es renegar a Hashem. ¿Por qué? Pues nosotros hacemos nuestra parte y Hashem hace todo el resto. Toda la bendición de Hashem, si nosotros quisiéramos, si realmente nosotros pudiéramos hacer algo, no podríamos hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Si yo creo que es mi fuerza, yo creo que es mi mano, yo creo que es mi inteligencia, entonces Hashem dice, bueno, ve con tu inteligencia, yo no te voy a ayudar, y ve lo que tú puedes hacer. Pero si nosotros confiamos en Hashem, Hashem nos va a mandar toda su bendición. Bien, ahora, lamentablemente muchas veces en nuestra cabeza pasa, me esforcé, esto es mío. Por eso mucha gente se niega a dar el diezmo y lo único que hace es perder. ¿Por qué? Porque cuando damos el diezmo, ganamos. Hashem ve que nosotros somos buenos tesoreros de su dinero, porque el dinero es de él, y que nosotros hacemos con su dinero buenas acciones. Entonces Hashem nos manda más, porque sabemos administrar el dinero que Hashem nos manda. Pero si no sabemos administrarlo, bueno, Hashem no nos va a mandar más. De todas formas, muchas veces nosotros pensamos que después de esforzarnos y trabajar y pensar y buscar, pensamos que me corresponde. Y por eso mi corazón está siempre lleno de amargura y dolor. ¿Por qué? Porque si alguien toca algo de lo que es mío, me pongo mal. En cambio, la otra persona, la que está alegre, feliz, él sabe que yo no puedo hacer nada si no hago cosas por los demás. Las cosas que tengo las tengo para ayudar a los demás, como dijimos en nombre de Rabbi Jaime Voloshin. Vinimos al mundo para el otro, no para mí. Entonces, siempre voy a estar contento, y más contento cuando pueda ayudar a otras personas. Y esto es lo que acostumbraba a decir el abuelo. Todo era darle, tanto el abuelo como el padre, darle a sus semejantes, y toda su personalidad mostraba esa, como si fuera una ¿cómo se dice la palabra? El password, como una contraseña. Una contraseña, va a haber bendición. Esta es la contraseña. De todas formas, en todo momento que este hombre se encontraba con alguien, siempre un saludo, una bendición, un regalo, una sonrisa, todo sin pausa. Cuentan, muchas veces escucharon sobre algo que contó el padre, un relato que le gustaba mucho contar en forma especial. Cuentan sobre un yudí mayor, muy sabio, que él siempre andaba entraba y salía de la yeshiva, ahí en la yeshivat Hebrón. Él entraba y salía, no estudiaba ni enseñaba en la yeshiva, pero era una persona que siempre iba a rezar, iba a estudiar, se sentaba solito ahí, un hombre mayor. Aparte era un hombre que estaba solo, no tenía familia,
y que se veía que pasó muchas cosas duras en la vida, y Baruch Hashem seguía adelante. Un día este hombre estaba, él siempre venía con su Gemara, siempre venía con su libro a estudiar, y parece que un día no lo trajo y se encontró con un, a ver, Karaj Av Kras Shehil et Kol Hashas. A ver, una vez él abrió en el salón de estudio, abrió una Gemara de uno de los jóvenes, y con letras bien grandes decía, no se puede usar esta Gemara sin permiso del dueño. Así vio que estaba escrito, no se puede utilizar esta Gemara sin permiso del dueño. El hombre se estremeció hasta lo más profundo del alma cuando leyó esto. Nosotros leemos esto todos los días en los libros, pero no nos estremecemos. Él se estremeció, dijo, ¿cómo es posible escribir una cosa tan terrible? Enseguida él agarró su Gemara, la Gemara que él traía con él, la que él llevaba consigo a todas partes, y la colocó sobre el centro del salón de estudio y escribió un papel bien grande y dijo, por favor, úsenla. Y úsenla inclusive sin permiso. Así proclamó este hombre que cada libro que uno tiene y en el momento que no lo está usando, que se use. Es una bendición que cada libro se use y que se estudie Torah. Hasta aquí llegamos hoy.